está trabajando con un motor monofásico. Y en el diagrama de control podemos observar que se ha dejado fuera el auxiliar de arranque. Únicamente vamos a trabajar con las bobinas directamente conectadas a la alimentación. La salida del voltaje se va a realizar por la misma bobina, como se puede observar aquí en la salida Q00, para poderlo conectar posteriormente a PCSIMO. Cuando iniciemos la simulación, por defecto el motor va a girar hacia la derecha, debido a que las líneas están conectadas de esta manera. Y entonces, bueno, la corriente sigue hasta acá. Vemos que todo se sincroniza y el motor inicia su giro hacia la derecha. De igual manera en PCSIMU, si iniciamos la simulación, el motor va a seguir girando a la derecha y no se ha usado ningún interruptor ni nada por el estilo, debido a que en la simulación está conectado directamente a la fuente de alimentación. En el experimento 2 podemos observar el mismo diagrama de potencia con el motor monofásico. Ahora el diagrama de control incluirá un auxiliar de arranque y un auxiliar del paro, los cuales van a tener lugar en la entrada I00 e I01 para poderlo enlazar a PCSIMO y así poder crear interruptores para controlar estos botones. Al iniciar la simulación, podemos ver que si presionamos el arranque, la energía circula y el motor empieza a girar hacia la derecha. A pesar de presionarlo no pasará nada, pues tenemos este auxiliar de paro que nos va a servir como seguridad. Y igual en PCSIMO, si iniciamos la simulación, podemos observar que aquí la configuración de 00 está con el arranque y que en este caso va a ser el verde y 01 va a ser el rojo. Paramos hacia la derecha únicamente. En el experimento 3 nos pide que hagamos un intercambio de fase. Esto es con el fin de la inversión del motor. Sin embargo, por ejemplo, en motores trifásicos, al tener 3 líneas, es posible realizar este cambio con el simple intercambio de los cables. Sin embargo, para un motor monofásico es necesario utilizar este tipo de motor que nos va a auxiliar con este capacitor para poder realizar el intercambio. Como podemos ver, ya no están conectadas de manera lineal, sino que este está conectado al neutro y de aquí a la línea. Seguimos con el mismo sistema, la entrada de arranque y de paro y las salidas de la bobina para poder conectar con PCSIMO. Entonces, al iniciar la simulación, con las fases invertidas, el motor girará hacia la izquierda. Arrancamos y el motor gira hacia la izquierda y no parará hasta que yo prima paro. Igual si nos vamos a PCSIMO, iniciamos la simulación, el motor irá hacia la izquierda hasta que yo prima el alto. Inicio 1 tenemos el diagrama de potencia con el motor trifásico conectado a la alimentación de 3 líneas y a nuestro contactor igual de 3. Es una conexión directa con entrada en el arranque y en paro y salida en la bobina. En la bobina y en el interruptor, por lo cual suponemos que el giro automático por defecto va a ser hacia la derecha. Entonces iniciamos la simulación, presionamos el arranque y el giro es hacia la derecha y únicamente pues se detendrá con el paro debido a seguridad. El arranque. Y ahora si nos vamos a PCSIMO, iniciamos de igual manera la simulación y tenemos que el giro va a ser hacia la derecha hasta que yo presione pare. ¿Okay? No. Ahora tenemos las fases otra vez. Ahora hemos invertido las fases del motor. La línea 2 está conectado al 5 y la línea 3 al 3 para poder hacer un giro en el motor.
Entonces iniciamos la simulación y el giro irá hacia la izquierda con las mismas entradas y salidas. Entonces el arranque y el giro va hacia la izquierda hasta que presione paro. Igual en la simulación de PC Simu tenemos el giro hacia la izquierda hasta presionar alto. En el experimento 2 nos pide realizar el siguiente diagrama de conexión de un arrancador magnético trifásico a tensión plena. Como podemos observar, la bobina va a estar conectada directamente a las líneas del motor. En la simulación KDesimu podemos observar que los accionamientos, tenemos un accionamiento de arranque normalmente abierto, uno de paro normalmente cerrado, la bobina A y el contactor A. Aquí se ha colocado un relé térmico para evitar el cortocircuitos en el motor y podemos observar que el de arranque está conectado a la línea 1 al igual que el contactor y el botón de paro a la bobina a la línea 2. Esto representa la tensión plena del motor. Y para poderlo contactar con PCSIMU hemos hecho las entradas en el botón A y el botón P y las salidas en la bobina A. Entonces, iniciando la simulación, accionando el arranque, el motor va hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, conectando directamente, bueno, como podemos observar, se conecta con el contactor y llega a la línea 1. Al estar conectados a las líneas, acciona la bobina hasta presionar el paro. Ahora en nuestra simulación de PCSIMU, entonces iniciamos la simulación y el motor va a arrancar hasta la derecha, hasta presionar paro. En el último experimento de nuestra práctica nos pide realizar un motor trifásico reversible a partir del siguiente diagrama, que es un diagrama escalonado para poder conseguirlo. En la simulación KDesimu podemos observar en el diagrama de control que vamos a partir con un arrancador un accionamiento de arranque, uno de paro y dos interruptores, uno abierto y uno cerrado. Como podemos observar, estos están invertidos, al igual que los interruptores cerrados van a estar invertidos según la bobina, esto debido al intercambio de fases que se hace para poder conseguir que el motor sea reversible. Esta parte va a simular el arranque inicial que tiene el simulador, que es hacia la derecha, y esta otra, la parte invertida, que sería hacia la izquierda. ¿Cómo conseguimos esto? En el diagrama de fuerza podemos observar que hay un intercambio en las fases del motor trifásico. Por ejemplo, en la línea 1 tenemos conectado la primera fase con la última, en el segundo la segunda con la segunda, ese se conserva, pero en el tercero volvemos a hacer un intercambio de fase del último por el primero. Igual tenemos relés magnéticos que nos van a permitir que no exista un corto en el motor o un sobrecalentamiento. En la parte inferior podemos ver que nuevamente las líneas se acomodan a su fase inicial y estas son las entradas que y salidas para conectar al simulador PCSIMU. Entonces, iniciando la simulación, con el accionamiento de arranque 1 vamos a poder ver el giro normal que tiene por default, que sería de izquierda a derecha. Tenemos las conexiones de los primeros interruptores y se van a detener hasta que presionemos el paro. Y con el arrancador hacia de derecha a izquierda tenemos el accionamiento de la segunda bobina o M2 para poder controlarlo. Ahora, en el simulador PCSIMU como ya vimos, configuramos las entradas y salidas, por lo cual este serían nuestros interruptores para el inicial, que sería hacia la derecha. Paramos. Falla un poco la conexión. Y en sentido contrario. Ahora el motor va de derecha a izquierda. Y paramos.
Y eso sería todo.